Imagina un mundo al borde del abismo. La paz, un delicado cristal, amenazada por las sombras de la ambición, el miedo y la sed insaciable de poder de algunas potencias y líderes mundiales. En el tablero de ajedrez global, las naciones, como piezas cargadas de historia y resentimiento, se enfrentan en una danza mortal. ¿Qué oscuros secretos y heridas no cicatrizadas yacen bajo la superficie de la diplomacia entre los países? Prepárate para conocer las verdaderas raíces y factores de los orígenes de los conflictos internacionales, donde las fronteras entre países se desvanecen y el destino de la humanidad pende de un hilo. Cuando hablamos de conflictos internacionales, muchas veces pensamos en guerras, en ejército contra ejército. Pero en realidad, estos conflictos son mucho más complejos. Son como una madeja de causas diferentes que se entrelazan y que, juntas, pueden desencadenar enfrentamientos de gran escala. Para entender esto, tenemos que analizar los principales factores que contribuyen a estos enfrentamientos. Factores económicos, factores políticos y los factores sociales y culturales. Si analizamos solo uno de estos factores, por ejemplo, solo el económico, podemos pensar que un conflicto podría resolverse simplemente con un acuerdo comercial o una inversión. Pero en realidad, las guerras y disputas actuales son mucho más complejas y requieren una comprensión integral, porque cuando solo señalamos una causa, dejamos de lado las raíces profundas que están en las historias, identidades, percepciones y dinámicas de poder. No basta con firmar un tratado, si detrás de ello hay tensiones sociales, nacionales o históricas que siguen intactas. Comprender estos factores nos ayuda a ver las verdaderas raíces de los conflictos, en lugar de solo sus síntomas, a anticipar posibles complicaciones o escaladas antes de que ocurran, a crear soluciones que aborden todas las causas, no solo una parte del problema, a promover diálogos y resoluciones que sean duraderas y justas, considerando las diferentes perspectivas y sensibilidades. En resumen, entender estos factores y su interacción nos permite tener una visión más completa del escenario mundial, facilitando acciones más efectivas para prevenir conflictos y promover una paz duradera. ¿Cómo se generan los conflictos internacionales? Analicemos primero los factores económicos como causa de generación de conflictos. La competencia por recursos, como petróleo, agua o minerales, es una causa recurrente. Cuando un país busca asegurar recursos claves para su desarrollo, puede entrar en disputa con otros. Por ejemplo, la lucha en el mar de China Meridional, donde varios países disputan recursos como pesca y petróleo, genera tensiones que pueden escalar a conflictos mayores. Además, las desigualdades económicas internas o entre países pueden hacer que las tensiones se vuelvan más agudas. La pobreza, el desempleo y la desigualdad social influyen en la estabilidad de un país, y en ocasiones este malestar se traslada a la arena internacional. De igual manera, los recursos naturales juegan un papel en los conflictos internacionales. Uno de los factores económicos más relevantes en la génesis de conflictos internacionales es la competencia por recursos naturales. Los recursos como petróleo, gas, minerales, agua y tierras fértiles no son solo bienes económicos. Son elementos estratégicos que pueden determinar la seguridad, el poder y la estabilidad de los países. Cuando estos recursos escasean o están concentrados en ciertas regiones, la rivalidad entre naciones puede intensificarse rápidamente. ¿Por qué son tan importantes los recursos naturales? Porque son vitales para el desarrollo. Sin recursos como petróleo o agua, un país puede tener dificultades para sostener su economía y bienestar social. La dependencia de estos recursos aumenta la tensión con quienes también los poseen. Otorgan control estratégico. Desde una perspectiva militar y diplomática, tener el control sobre recursos esenciales confiere poder. A quien controla un recurso, controla también una parte de la economía y, en muchos casos, de la política mundial. Veamos algunos ejemplos históricos y actuales de conflictos por recursos naturales. El petróleo en Medio Oriente. La abundancia de petróleo en países como Arabia Saudita, Irak o Irán ha sido tanto una bendición como una fuente constante de conflictos. La lucha por el control de estos recursos ha provocado guerras, intervenciones internacionales y tensiones prolongadas. El agua también es fuente de conflictos. En muchas regiones áridas del mundo, como el norte de África o el Oriente Medio, la escasez de agua generada por el cambio climático y el uso desmedido ha provocado disputas entre países y comunidades por acceso a este recurso vital. Minerales estratégicos. En zonas como el Congo y partes de América Latina,
La explotación de minerales raros y valiosos, como coltán, oro o litio, también ha sido causa de conflictos armados y socioeconómicos. ¿De qué forma los recursos naturales alimentan conflictos? Cuando un país o grupo busca controlar recursos que son escasos, la competencia puede ir más allá de una simple disputa económica y convertirse en guerra abierta. La percepción de que un recurso puede ser un tesoro que garantiza la supervivencia o el poder lleva a que los actores no duden en recurrir a la violencia para apoderarse de él. ¿Qué pasa cuando los recursos se agotan o son mal gestionados? La sobreexplotación y la mala gestión de recursos naturales pueden generar crisis ecológicas y económicas. La escasez aumenta y con ella las tensiones. La competencia por garantizar el acceso a recursos, incluso en medio de crisis, puede generar conflictos violentos o guerras abiertas. En definitiva, los recursos naturales no son solo bienes económicos, son elementos estratégicos que influyen en la balanza de poder entre países. La lucha por controlarlos ha sido y sigue siendo una de las causas principales de conflictos en todo el mundo. Por eso, entender cómo estos recursos afectan la economía y la política internacional es clave para analizar las causas y, en algunos casos, las soluciones de las tensiones globales. Ahora, analicemos cómo los factores políticos inciden en los conflictos internacionales. La lucha por poder, influencia y soberanía es un motor fundamental para los conflictos. Ejemplo: la rivalidad entre Estados Unidos y China en Asia, que buscan ampliar su influencia regional, ha generado tensiones que muchas veces se reflejan en disputas diplomáticas, económicas o militares. También influyen movimientos nacionalistas o separatistas que buscan autonomía o independencia. Cuando estos movimientos luchan por mantener o ampliar su territorio, las disputas se intensifican. Finalmente, las intervenciones extranjeras, ya sea para proteger intereses o por alianzas militares, también contribuyen a la escalada de conflictos. En el centro de la política internacional, uno de los principales motores que impulsan los conflictos es la lucha por el poder, la influencia y la soberanía. Comprender estos conceptos es esencial para entender por qué los países entran en disputa y cómo estas disputas pueden escalar a conflictos mayores. ¿Qué significa realmente esa lucha por poder e influencia? Poder se refiere a la capacidad de un Estado para imponer su voluntad sobre otros, definir las reglas del juego internacional y proteger sus intereses. Cuando un país busca fortalecer su poder, puede recurrir a la diplomacia, la presión económica o incluso la fuerza militar. Influencia es la capacidad de un país para afectar decisiones, políticas o situaciones en otros países o regiones. La influencia puede ser ejercida mediante alianzas, ayuda económica, presencia militar o mediación en conflictos. Soberanía es la autoridad suprema que un Estado ejerce sobre su territorio y población, sin injerencias externas. La lucha por mantener o ampliar la soberanía puede provocar tensiones cuando otros países o actores consideran que esa soberanía está siendo amenazada o vulnerada. ¿Cómo estas luchas por poder generan conflictos? Disputas por territorios e influencias regionales. Cuando un país considera que su influencia en una región está siendo desplazada o amenazada, puede reaccionar con acciones que incluyen desde protestas diplomáticas hasta intervenciones militares. Ejemplo: la competencia por la influencia en América Latina entre Estados Unidos y China ha generado tensiones en la región, con países que reciben ayuda o inversión de diferentes potencias, lo que puede generar conflictos de intereses. La competición entre grandes potencias. Las potencias mundiales, como Estados Unidos, Rusia y China, compiten constantemente por mantener o expandir su esfera de influencia global. Esta lucha puede traducirse en alianzas militares, ayuda a países aliados o incluso intervenciones militares. Ejemplo: la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 fue una acción para reafirmar su poder e influencia en Europa del Este, generando una crisis internacional. La amenaza a la soberanía. Cuando un país percibe que otro Estado o un actor externo intenta vulnerar su soberanía, puede responder con acciones defensivas o agresivas. La defensa de la integridad territorial es un motivo clásico para guerras y enfrentamientos.
Ejemplo, la tensión entre India y Pakistán por Cachemira, debido a las reclamaciones sobre esa región, ha sido una fuente constante de conflictos. ¿Por qué la lucha por poder y soberanía es tan persistente? Porque en la política internacional, el poder y la influencia son estándares de supervivencia. Los países desean garantizar su seguridad y proteger sus intereses, y muchas veces ven las acciones de otros estados como amenazas directas a su soberanía o su posición global. Cuando un país pierde poder o influencia, se vuelve más vulnerable a amenazas externas o internas. En algunos casos, esto puede generar revanchas, conflictos o intentos de restaurar ese poder mediante la fuerza. ¿Qué efectos tiene esta lucha de poder en la paz mundial? Conflictos prolongados. La competencia por poder y soberanía puede convertir disputas pasajeras en guerras abiertas. Carreras armamentísticas. Para mantener o ampliar su influencia, los países invierten en militarización, lo cual aumenta la tensión. Alianzas y bloques. La creación de bloques militares o económicos, como la OTAN o el BRICS, refleja estas luchas por influencia y soberanía, que a veces generan divisiones y conflictos entre bloques. En resumen, la lucha por el poder, la influencia y la soberanía es una de las fuerzas que más motivan los conflictos en la política internacional. Los estados buscan proteger sus intereses, expandir su alcance y mantener su independencia. Entender esta dinámica nos ayuda a comprender por qué las tensiones entre países aparecen, crecen o se resuelven. La historia y el presente muestran que, en el escenario mundial, la competencia por hegemonía sigue siendo una de las principales causas de los enfrentamientos. Ahora analicemos cómo los factores sociales y culturales influyen en los conflictos. No solo el dinero y el poder influyen en estos conflictos. Las raíces sociales y culturales tienen un impacto profundo. Las identidades étnicas, religiosas o históricas que existen en muchas regiones pueden ser una fuente constante de tensión. Ejemplo, el conflicto entre israelíes y palestinos, con raíces en disputas históricas, religiosas y culturales que alimentan un conflicto que perdura por décadas. Estos elementos generan sentimientos de pertenencia y rechazo, y en algunos casos llevan a guerras prolongadas, sobre todo cuando las narrativas en torno a estas identidades se vuelven rígidas y excluyentes. ¿Cuál es el impacto de las raíces sociales y culturales en la escalada de los conflictos internacionales? Uno de los factores menos evidentes pero más profundos en la génesis de los conflictos internacionales es el papel que juegan las raíces sociales y culturales. Muchas veces lo que parece un desacuerdo político o económico en realidad está arraigado en historias, identidades y diferencias culturales muy profundas que pueden escalar y complicar cualquier intento de resolución. ¿Qué son las raíces sociales y culturales? Las comunidades y grupos humanos comparten tradiciones, religiones, idiomas y costumbres que los diferencian unos de otros. Cuando estas identidades se sienten amenazadas o discriminadas, puede surgir un conflicto de carácter social y cultural muy intenso, historial de rivalidades o discriminación. Las historias de opresión, desplazamiento o conflicto ancestral dejan heridas profundas que difícilmente sanan solo con acuerdos políticos. Estas heridas pueden resurgir en momentos de tensión para alimentar el conflicto. Narrativas y símbolos. Muchas comunidades construyen narrativas sobre su historia, territorio o religión que refuerzan su sentimiento de pertenencia y exclusión. Cuando estas narrativas se confrontan, puede haber una escalada en los enfrentamientos. ¿Cómo estas raíces alimentan los conflictos? Primera, la percepción de amenaza. Cuando un grupo siente que su identidad, religión o cultura está siendo amenazada, tiende a reaccionar defensivamente. La percepción de destrucción de su modo de vida puede llevarlos a movilizarse y ejercer resistencia, incluso violencia. Ejemplo, el conflicto israelí-palestino tiene profundas raíces religiosas y culturales que alimentan el rechazo y la resistencia en ambas partes. 2. La construcción de narrativas de victimización o superioridad. Cada grupo puede construir una narrativa que lo vea como víctima o como superior. Estas historias refuerzan la postura de lucha y resistencia, dificultando alcanzar acuerdos de paz. Ejemplo, en los conflictos en los Balcanes, las narrativas de victimización y pureza cultural han alimentado las tensiones por décadas. Tercero, la exclusión y discriminación.
Las políticas que discriminan o marginan a ciertos grupos por motivos étnicos, religiosos o culturales generan resentimientos que pueden estallar en conflictos armados o violencia social. Ejemplo: en Myanmar, la discriminación y exclusión étnica ha provocado genocidio y desplazamientos masivos. ¿Por qué son difíciles de resolver estas raíces? Estas raíces son profundas y multifacéticas. Las heridas sociales y culturales suelen ser profundas, a veces heredadas de generaciones, y están ligadas a identidades muy arraigadas. Mantienen narrativas enfrentadas. Las diferentes comunidades muchas veces mantienen narrativas opuestas sobre su historia y derechos, y esto dificulta el diálogo racional. Además, incide la resistencia al cambio. Cuando las identidades se ven amenazadas, muchos grupos reaccionan con resistencia a aceptar cambios, incluso en condiciones de paz o negociación. ¿Qué pasa cuando estas raíces se combinan con otros factores? Cuando las raíces sociales y culturales se superponen con intereses económicos o luchas de poder, la tensión aumenta exponencialmente. Es mucho más difícil negociar cuando las heridas históricas o las diferencias de identidad se usan como armas para defender posiciones. La complejidad aumenta cuando las identidades religiosas o étnicas se ven manipuladas por actores políticos que buscan movilizar a la población en base a esas diferencias. En esencia, las raíces sociales y culturales son como las raíces de un árbol, profundas y resistentes. Cuando estas raíces se tocan, afectan no solo las relaciones internas, sino también cómo los países interactúan en la arena internacional. La historia, las tradiciones, las religiones y las narrativas de cada comunidad pueden ser la chispa que encienda una guerra o que impida su resolución. Por eso, entender estas raíces es fundamental para abordar los conflictos desde su origen y buscar soluciones duraderas. Ahora bien, ¿cómo se relacionan todos estos factores, políticos, económicos, sociales y culturales? Imagina que cada una es como una hebra en una red. Si jalas de una, puede que se tensen otras. Cuando varias causas actúan juntas, generan una situación de alta tensión, que puede desembocar en un conflicto abierto. Ejemplo, la disputa en el mar de China Meridional no solo tiene causas económicas, sino que también tiene raíces políticas y nacionales, haciendo que sea muy difícil de resolver. Además, la percepción que los países tienen entre sí también juega un papel importante. La forma en que cada uno interpreta las acciones del otro puede aumentar las tensiones. Ejemplo, el conflicto en Ucrania se ha alimentado mucho de las percepciones y narrativas distintas de Rusia y Occidente, dificultando una solución pacífica y generando una escalada de tensión aún mayor. En conclusión, los conflictos internacionales no son el resultado de una sola causa, sino de una interacción compleja de factores económicos, políticos y sociales que se refuerzan mutuamente. Para entender estos conflictos, es imprescindible considerar todas sus dimensiones y relaciones. Solo así podremos buscar soluciones efectivas que promuevan la paz y la estabilidad mundial. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos o dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo de Punto Geopolítico.